Hola, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, has dado con el vídeo adecuado porque hoy vengo a responder preguntas personales. Y si no eres nuevo, como siempre, muchas gracias por haber vuelto. Pedí preguntas en Instagram sobre mi vida y la de mi familia. Me podéis seguir en Laureca78 y esto es lo que os ha interesado. Primera pregunta, ¿has ido a la universidad? Sí, he ido una vez a la presencial y 2 veces a la online, pero solo terminé la primera carrera, que fue Derecho, en Barcelona. Después estudié online la carrera de Empresariales y la carrera de Pedagogía y las dejé y decidí que nunca más universidad. Pregunta, ¿cómo es la maternidad con tantos años de diferencia? Bien, mis hijos se llevan 10 años entre ellos, son de padres diferentes y sinceramente al principio me preocupaba bastante esa diferencia de edad. En parte por prejuicio mío, mi hermano y yo nos llevamos solo 2 años, en mi entorno lo habitual es que los niños se llevan 2-3 años y tenía un poco como esa idea de... pero esto de tener un hermano tan mayor que cuando uno tenga 10 el otro va a tener 20 me parecía un poco raro. Yo creo que sobre todo yo estaba pensando en lo que se iban a perder en cuanto a relación, en lo de pasar por las mismas etapas más o menos a la vez y de jugar juntos y compartir sus cosas. Pero no me di cuenta hasta que los tuve de que también tenía sus ventajas tenerlos con mucha diferencia de edad. Ventajas que veo es que, por ejemplo, el mayor nunca tuvo celos, ningún problema, al contrario, él toda la vida había querido tener hermanos y bueno, por fin lo tenía, ¿no? Llegaba a los 10 años, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Esa fue una ventaja, que no hubo ningún tipo de problema de celos. Otra ventaja es que el pequeño obviamente se fija mucho en el mayor y entonces pues a veces nos ayuda, no porque le pongamos al mayor la responsabilidad de cuidar del pequeño, sino porque el pequeño cualquier cosa que le diga al mayor, él lo va a hacer. Y eso la verdad es que es muy práctico, es casi es como tener 3 adultos cuidando a un niño. Otra cosa que pasó es que el mayor, al ver cómo va creciendo el pequeño y por las etapas que pasa y todo eso, se va dando cuenta de cosas. A veces nos dice, ay, ahora me acuerdo cuando yo era pequeño y te decía esto o hacía lo otro y no entendía y ahora te comprendo, ahora te comprendo. Entonces en eso digamos que hay cosas que normalmente uno no las ve desde la otra perspectiva hasta que tiene sus propios hijos y en cambio él ya ahora tiene casi 15 años y ya lo está viendo. Y lo que es un poquito más complicado es a la hora de organizarnos para ir a actividades que nos interesen a todos. Eso es un poco más complicado porque el pequeño necesita mucho parque, muchas salidas al campo con otras familias, que normalmente son familias que solo tienen niños pequeños y ahí el mayor queda un poco descolgado. Pero lo mismo pasa al revés, pues a veces quedamos con los amigos del mayor y se ponen a jugar juegos de mesa, por ejemplo, que el pequeño no puede jugar. Y ahí, bueno, realmente lo que vemos es el aprendizaje para todos de respetar también las necesidades y los intereses del otro, de ver que es hoy por ti, mañana por mí, que no todo nos va a interesar por igual a todos, pero que lo hacemos porque somos una familia y nos queremos y entonces si a ti te interesa ir a este sitio y no puedes ir solo, porque el tema es que a muchos sitios no pueden ir solos. Entonces hay que llevarles y vamos todos o a veces simplemente nos separamos, tú con el mayor y yo con el pequeño y no pasa nada. Así que la experiencia en resumen es muy positiva. Hay algunas preguntas sobre mi divorcio y la manera de llevarlo con los niños. Realmente yo me separé cuando mi hijo mayor tenía 4 meses y el padre prácticamente ha estado ausente todo el tiempo, con lo cual no hemos vivido las típicas crisis de peleas entre los padres, a una edad en la que el niño lo ve y se da cuenta de todo, ¿no? Desde la perspectiva de mi hijo mayor, él ha crecido siempre sin padre, no fue testigo de ningún tipo de crisis, ni de discusión, ni de nada. Tampoco viví
esas escenas terribles que sí viví por la parte profesional, porque yo era abogada, llevé divorcios y veía muchas veces el drama que es tener que mandar al niño a pasar el fin de semana con el padre cuando el niño no quiere ir, cuando el padre tampoco lo cuida y no es responsable, y ahora no me pasa el dinero, y ahora no se quiere llevar al niño, y ahora dice que vendrá y luego no viene. Todo ese tipo de cosas no las hemos vivido. Entonces para él simplemente eso era lo normal. Su familia era yo y era mi madre y mis tías y mi hermano, y esa era su realidad y su normalidad. Y además también en nuestro entorno había pues otra madre separada, una madre soltera, una madre viuda, y era la gente con la que más nos relacionábamos. Entonces él lo vivió con total normalidad. O sea, ahí no tengo consejos que dar, porque si tuviera que dar consejos me saldrían los consejos de abogada, y no, creo que no es lo que se pide aquí. Sí que con los niños creo que es muy importante llevarlo con la mayor naturalidad posible y con la mayor paz posible. Recomiendo que sigáis a Cris Padilla si estáis separados o os estáis separando o prevéis que os vais a separar, porque ella le pone un punto de vista como muy equilibrado y sensato al tema de los divorcios. Aquí hay una pregunta que me ha hecho mucha gracia, que es: los pediatras, ¿cómo sobrevives a ellos? La cita con ellos parece un interrogatorio. Yo es que no voy a los pediatras, he ido poquísimas veces. Yo creo que mi hijo mayor tiene 15 años y sí que cuando nació con la cardiopatía pues tenía sus revisiones, pero solo eso. Pero después de eso yo creo que como mucho ha ido al pediatra 6 veces. Y no ha sido siempre al mismo, porque nos hemos mudado varias veces, hemos vivido en diferentes sitios, entonces nunca hemos llegado a tener un pediatra que nos ha conocido, que nos ha ido siguiendo un poco el historial y la familia y demás. Así que no puedo decir mucho. No sé sobre qué es el interrogatorio, si te refieres al tema de la educación en casa, el tema de la lactancia, cualquier cosa. Yo siempre he tenido muy claro que mis hijos, en primer lugar, son mi responsabilidad, y que el pediatra es alguien que está a mi servicio y que no tiene ningún derecho a cuestionarme. Tiene que informarme, tiene que hacerme si quiere alguna reflexión, si considera que hay algo relacionado con la salud que no estoy haciendo bien. Pero, por ejemplo, yo di el pecho a mi hijo pequeño 3 años y medio, nunca fui al pediatra en ese tiempo, también fue al cardiólogo porque también tuvo una cardiopatía, pero al pediatra como tal nunca. Pero si hubiera ido y me hubieran dicho algo, por ejemplo, de la lactancia, yo les habría contestado. Ellos no tienen ningún derecho a decirme si el niño es demasiado mayor para tomar pecho o si tiene que comer tal o cual cosa. Creo que es importante intentar, por supuesto, llevarse bien con el pediatra, pero también dejando claro que la decisión última de cualquier cosa es tuya, no es de ellos. O sea, yo creo mucho en la libertad personal, en la autonomía del paciente y en la responsabilidad de los padres. El pediatra es solo como una herramienta que está a tu disposición, es alguien que está a tu servicio, pero las decisiones últimas son tuyas. Y todo eso debería poder darse en un entorno de cordialidad, pues entre adultos educados que se supone que somos. Y si no, cambia de pediatra. Otra pregunta interesante: ¿tienes algún complejo personal? Y no, la verdad es que no tengo ningún complejo personal. Recuerdo, bueno, si hablamos por ejemplo de cuestiones físicas, que es un tema que he dejado ahí pendiente para el podcast y al final nunca lo hago y tengo que hacerlo. Recuerdo que una vez, cuando no sé, que tendría 13 años o 14 como mucho, y estaba con mis amigos jugando a un juego de mesa de estos de preguntas y de retos y cosas así, y había una pregunta que teníamos que contestar todas, que era: si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Y mi respuesta las dejó a todas sin habla. Igual estropeé un poco el momento, porque claro, todas piensan: ay, me pondría los ojos azules. Bueno, yo ya los tengo. Ay, me quitaría culo, o querría ser más alta. Y yo, sin pensarlo, cuando me hicieron a mí la pregunta, es que ni lo pensé, me salió de dentro y yo dije: mis pulmones. Porque yo padecía de los pulmones, estuve gravemente enferma, pero grave de morirme, y siempre lo que habría querido cambiar habrían sido los pulmones. Entonces, claro, a mí toda esa cosa de complejos físicos
me queda un poco lejos porque yo siempre pienso, con todo lo que ha sufrido mi cuerpo, con todas las enfermedades supuestamente crónicas, alguna incluso terminal, y aquí estoy. O sea, es increíble lo que este cuerpo ha hecho. Y además he tenido 2 embarazos y 2 partos y tengo 2 hijos maravillosos y les he dado el pecho y todo eso lo ha hecho mi cuerpo. Que no tenga ciertas medidas, que tenga sobrepeso, que no tenga una cara de portada de revista, sinceramente me da absolutamente igual, pero totalmente igual. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo? La respuesta es que no. No, siempre he sido muy libre, si no preguntadle a mi madre. Siempre he sido muy libre, he tomado mis decisiones y he acarreado también con las consecuencias cuando ha habido consecuencias. Bueno, siempre hay consecuencias, pero a veces son negativas y hay que asumir esa responsabilidad. Siempre he hecho lo que en cada momento consideraba que tenía que hacer. Y es verdad que luego con el paso del tiempo a veces piensas, jo, sabiendo lo que sé ahora, pues ahora haría tal o cual cosa diferente. Pero realmente, si estuviera en el mismo momento, en las mismas circunstancias y sabiendo lo mismo, volvería a hacer lo mismo. Entonces, no me arrepiento. Nunca he hecho las cosas ni para gustar a los demás, ni para complacer a nadie, ni porque considerase que era, entre comillas, lo correcto que se esperaba de mí. Eso siempre me ha importado muy poco y sigue importándome poco. Así que no me arrepiento de no haber hecho algo. Vale, pregunta de pareja. Si alguien debe mejorar en algo, ¿esperáis a que se dé cuenta por sí mismo o lo decís? En otras palabras, ¿sois de crítica constructiva? Realmente yo creo que eso va en el carácter o en el tipo de personalidad. Yo soy muy de decir las cosas y de decirlas en el momento, es decir, en mi casa no hay asambleas familiares, no hay reuniones familiares, las cosas yo las digo en el momento, siempre que el momento sea oportuno, claro. Pero cuando pasa algo o cuando me doy cuenta de algo, si veo que en ese momento se puede decir, lo digo. Y en cambio John es más de callarse. Él se calla, él hace lo suyo y muchas veces tengo miedo de que un día va a estallar, porque seguro que hay cosas que le molestan, cosas que cree que yo debería hacer de otra manera o cualquier cosa y no lo dice. Y a veces pienso, un día va a estallar, un día va a estallar, pero no, nunca estalla. Nunca estalla y yo creo que eso es porque es su personalidad. Y a veces sí que me he sentado con él y le he dicho, yo necesito que me digas lo que tú piensas de tal o cual cosa, si crees que esto lo estoy llevando bien o mal, o cuando yo te he pedido que tú cambiaras en algo, quiero de verdad saber si tú piensas que tengo razón o que no, pero quiero que me lo digas, y eso a él le cuesta un poco más. Él es una persona que no se suele molestar por las cosas, le parece todo bien, tú haz las cosas a tu manera que yo las hago a la mía, y ya está, y en parte le envidio porque yo soy todo lo contrario. Yo lo digo, reconozco que no siempre lo digo todo lo bien, educadamente y calmadamente que debería, depende del momento, depende de la situación, depende de la cosa que estemos hablando. Y así por ahora nos está yendo bien. Creo que es importante, muy importante, conocer cómo eres tú y cómo es el otro. Yo podría hacer el esfuerzo de callarme las cosas, pero sé que se me enquistarían dentro. Entonces, para mí es importante que John lo sabe que yo soy así, sabe que yo necesito expresar las cosas y que no pasa nada, que eso no significa, a veces no significa ni que esté enfadada, es simplemente te digo, oye, es que me molesta que hagas esto así y sé que no tiene más importancia, a lo mejor no es algo importante siquiera, pero lo digo. Y lo contrario también, yo sé que a él no le nace verbalizar ciertas cosas y respeto eso. Preguntas sobre Víctor. ¿El método Doman de lectura también te va bien con Víctor? No, no me va bien. De hecho, tiré todas las tarjetas hace poco. Le gustaba usar las tarjetas para jugar, pero Víctor es un niño que no tiene ningún interés por la lectura. Es cierto que tampoco ha encontrado la necesidad, porque, por ejemplo, así como el mayor y muchos niños encuentran la necesidad de leer
cuando juegan a videojuegos, porque hay cosas que tienes que leer. Víctor en eso ha sido, no sé si decir más intuitivo o si es que ya es una generación que las cosas de la tecnología ya son, pues eso, más user friendly, más intuitivas. Entonces él se maneja perfectamente, por ejemplo, con el iPad, sabe descargar cosas, sabe actualizar un juego, sabe entrar y salir, sabe conectar y desconectar la wifi, sabe hacer un montón de cosas sin leerlas. Le salta una pantallita y él sabe lo que es. Entonces no ha tenido en ningún momento esa necesidad de aprender qué dice aquí. Y los cuentos por ahora solo le gusta que se los leamos en voz alta y no tiene tampoco interés. Damián sí que, por ejemplo, me iba siguiendo cuando yo leía y eso le fue muy bien, pero Víctor no tiene interés. Así que al final, como las tarjetas son grandes, o sea, las tarjetas son así, miden 60 por 10 y tenía un taco así de 200 tarjetas, me ocupaban un montón de espacio y decidí tirarlas. Y no pasa nada, y justo las tiré y me las pidió. Pero bueno, se hacen un par de tarjetas en cartulina y ya está, no hace falta tener todo el taco. Si tuviera otro hijo lo volvería a hacer, probablemente sí, porque realmente a Víctor sí le ha divertido como juego, ¿vale? Que eso es lo principal realmente. Pero como para aprender a leer, nada, ha aprendido varias letras y hay palabras que cuando las ve completas las reconoce, pero muy poquitas. Otra de Víctor, con 2 o 3 años también entendía lo de no tocar. Sí, la verdad, y el otro día nos pasó una cosa muy curiosa. La verdad es que mis hijos siempre han sido como muy prudentes. Y no han sido niños de lanzarse a tocar y a hacer cosas, sino que más bien les has tenido como que empujar, como que darles permiso. El otro día fuimos al Museo de Ciencia y Tecnología, que es uno de mis museos preferidos, y pienso que es uno de los museos preferidos de muchos niños precisamente porque es interactivo, porque casi todo lo que hay allí es para tocar y cuando tocas pasan cosas. Pues fuimos allí, Víctor creo que había estado una vez, pero era casi bebé, no, o sea, él no tenía recuerdo. Creo que él no tenía recuerdo de ese museo. Y entramos, empezamos a tocarlo todo y él estaba sufriendo y se acabó enfadando con nosotros porque decía que no se podían tocar las cosas, que estábamos en un museo y que no se podía tocar y que iba a venir el guardia a echarnos del museo. Y tuvimos que explicarle, enseñarle que mira, ves, allí hay otros niños y están tocando, esto es para tocar. Y luego ya como que se soltó y lo disfrutó un montón, pero al principio era como, no, yo por si acaso no toco. O sea, no sé si es cuestión de carácter también, pero siempre han sido muy prudentes. Si yo voy por la calle y no necesito que me coja de la mano porque sé que él no se va a lanzar a cruzar la calle solo y sin mirar ni nada. O cuando vamos a casa de alguien, por ejemplo, yo a veces vienen niños a casa y en 5 minutos me han sacado todos los juguetes. Que no pasa nada, están para usarlos, pero mis hijos jamás han hecho eso ni en su casa ni en la casa de otros. Siempre como que esperan a ver en cada sitio qué es lo que se supone que hay que hacer y siempre nos tienen a nosotros como referente de, bueno, a ver qué hace mi madre y luego ya yo veo qué puedo hacer. Pero es una cuestión al final de madurez, es una cuestión evolutiva. Un niño de 2 años no tiene por qué entender el concepto de no tocar. Otra pregunta de organización del hogar es si limpiamos nosotros o tenemos ayuda. Tenemos ayuda, poca la verdad, para mi gusto insuficiente. Tenemos una chica que viene 2 horas a la semana. El resto de los días lo hacemos nosotros. Lo de que no llego a todo, chica, es que ni tú ni nadie llega a todo. Y menos una sola, yo lo he dicho muchas veces. Nunca en la historia de la humanidad se ha pretendido que una persona sola o una pareja sola se ocupe de la casa, de la comida, de los niños y de conseguir dinero para la familia. Nunca. Eso siempre se ha hecho en la familia extendida o en la comunidad. Pero ahora pretendemos ser como superhéroes que lo hacen todo. No, eso es imposible. Yo tengo ayuda. Y la verdad es que en casa hace más John que yo. Es verdad que ahora yo estoy trabajando más que él, entonces él hace más en casa. Y tenemos las tareas repartidas. Y una parte muy importante de repartir las tareas es ver a quién le gusta cada cosa. Porque si, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar, yo prefiero que cocine él y yo friegue.
O podría pasar que a alguien pues no le guste fregar, o no le guste tender la ropa, o no le guste... Entonces procuramos a la hora de repartir las tareas que sean cosas que uno vaya a hacer pues más o menos a gusto. Y luego también en algunas épocas hemos tenido canguro para que se ocupara de los niños, a lo mejor solo 2 horas al día o a lo mejor solo 2 días a la semana, dependiendo de la época. Recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el documental de parto respetado, sí, el de parto respetado, Víctor era pequeñito y tuvimos canguro durante 2 o 3 meses. Se iba, creo que 3 horas por la mañana con ella para que nosotros esas 3 horas pudiéramos estar completamente concentrados en el trabajo. Y no pasa nada por tener ayuda, o sea, es que es imprescindible. Es que no puedes hacerlo todo tú. Y si no, tienes que elegir qué vas a dejar sin hacer. Si hoy no pasa nada porque las camas estén sin hacer, esta semana la ropa no se plancha, si es que sueles planchar, o esta semana comemos bocadillos porque nadie va a cocinar. Hay varias preguntas sobre el tema de familias ensambladas, es decir, familias reconstituidas, es decir, familias en las que uno o los 2 miembros aportan hijos de relaciones previas, y os voy a dejar enlazado, que ya, bueno, nunca sé a qué lado sale, pero un vídeo con una entrevista que yo le hice a John sobre cómo él se había integrado en nuestra familia. Él llegó cuando Damián tenía 8 años, creo. Entonces ahí contesta pues cómo vio todo el tema. Por ejemplo, en esa época pues todavía colechábamos, cómo vio el tema de no llevarle al cole y todas esas cosas.